sistema, un punto de vista integral. Entonces, para, para ese panel lo va a moderar el ingeniero Cristian Chi, quien también es directivo del capítulo de electrónica. Adelante, Cristian. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Llegamos al panel 8, uno de los últimos paneles de esta jornada de 3 días, donde se ha podido ver distintos aspectos de la IA y el impacto que está teniendo globalmente y en nuestro país, ¿no? Y el impacto cada vez más vertiginoso que tiene. Este panel trata de un poco ver o visualizar cómo estos impactos o cómo esta vertiginosa disrupción de la IA nos trae cosas positivas, de las cuales tenemos que rescatar diversas oportunidades, y también riesgos tropicalizados o especificados para nuestra realidad. Y para eso contamos con un grupo diverso de actores que voy a presentar luego. Ahora nos va a hacer una primera introducción al panel el ingeniero Alex Norberto, que es CEO y fundador de Módula. Él es asesor de estrategia e innovación con más de 28 años de experiencia en Latinoamérica y una consultoría enfocada en la transformación y que es impulsada por la tecnología, ¿no? También es presidente del Comité de Innovación L+1 y miembro de AI for Good Impact Initiative de Naciones Unidas. Entonces, demos un aplauso a Alex y te dejo el estrado, Alex. Bueno, muy buenas tardes. Gracias al Colegio de Ingenieros del Perú por tan gentil invitación y un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. He preparado una breve presentación para introducir los temas que vamos a revisar y discutir en el panel. Y lo primero que quisiera es que imaginaran un automóvil, no de los autónomos, de los convencionales, pero sin un timón. Sería difícil de mantener el coche sobre la pista, sobre la ruta. Lo mismo pasa muchas veces en nuestras organizaciones. Hay un desalineamiento entre la estrategia, que vendría a ser un poco la ruta o la carretera, y nuestra organización, que vendría a ser ese coche. Y lo que quiero presentarles hoy, porque incluso en algunos casos no tenemos carreteras, o las tenemos, pero no las siguen. Y lo que quiero mostrarles en la siguiente presentación es cómo en Módula estamos utilizando la inteligencia artificial generativa para ayudar a las organizaciones en ese alineamiento estratégico. Sin embargo, seamos sinceros, la forma como hemos venido trabajando la estrategia se ha roto desde hace algún tiempo y tenemos lo que llamamos la paradoja de la estrategia. En primer lugar, nos gastamos horas, intensos recursos para definir una estrategia que al cabo de 6 meses muchas veces está olvidada, está encajonada y lo peor de todo es pocos lo siguen y pocos lo recuerdan. Y por otro lado, en el lado derecho de la presentación, también tenemos una gran brecha conceptual
todavía seguimos confundiendo y todavía encuentro en muchas organizaciones que tenemos confusión entre lo que es estrategia y lo que es un plan estratégico. La gran diferencia es que, y como se indica ahí, la estrategia no es una lista de actividades. La estrategia de negocio es el conjunto de opciones que se han evaluado para que vuestras organizaciones ganen en el mercado en que ha sido seleccionado. Y hoy todavía seguimos confundiendo y mezclando ambos conceptos. Hacemos una lista de actividades, de iniciativas que las llamamos estratégicas, que viene a ser el plan estratégico, pero no la antecedemos con una estrategia de negocio. Y todavía persiste eso en muchas organizaciones grandes, medianas y pequeñas. Felizmente, para este tipo de desafíos ha llegado la inteligencia artificial, especialmente la generativa. Tradicionalmente hemos manejado nuestras organizaciones de forma lineal. Sin embargo, hoy, y seguramente a lo largo de estos 2 y 3 días, hemos podido observar cómo la inteligencia artificial, especialmente la generativa, está cambiando mucho nuestras industrias. Está no solamente generando inteligencia aumentada y una automatización acelerada, que seguramente la hemos podido observar en varias de las presentaciones, sino estamos moviéndonos hacia sistemas y modelos autónomos que nos va a llevar a tener modelos de negocio, incluso hoy que no tenemos idea de cómo van a ser. Pero efectivamente, la inteligencia artificial generativa ha cambiado muchas cosas y va a seguir cambiándolas. Y la pregunta es si bajo este entorno tan cambiante, tan desafiante, podemos seguir operando nuestras organizaciones, el planeamiento estratégico de la manera como lo hemos venido haciendo hasta la fecha, o tenemos que cambiar. Y ahí es donde, después de algunas experiencias aquí y afuera del país, decidimos en Módulo crear un modelo que nos ayudara no solamente a resolver el problema del planeamiento estratégico y la estrategia de negocio, sino el modelo de gestión estratégico completo de una organización. Y cuando hablamos de modelo de gestión estratégica, estamos refiriéndonos hacia dónde queremos llevar a nuestra organización en el mediano largo plazo. Porque muchas veces lo que nos pasa a muchos tipos de organizaciones y a los líderes que las dirigen es que estamos abocados al día a día. El día a día nos consume, el día a día nos mata y no tenemos espacio para pensar más allá, muchas veces, del año fiscal en el que estamos. Incluso hay otros temas, como si hay un alineamiento en el modelo de compensación, de incentivos para los ejecutivos, para los mandos medios, que alinean a objetivos más allá de los cortoplacistas. Pero digamos que quedemos en el tema de gestión estratégica, es cómo gestionamos nuestra organización mirando el mediano y largo plazo. Y ahí es donde creamos este modelo que está enteramente basado en inteligencia artificial generativa. Lo que hacemos es aprovechar justamente las propiedades, el impulso, el potencial de la inteligencia artificial generativa para abarcar de punta a punta lo que significa un planeamiento estratégico o una gestión estratégica más bien. Incluye tres pilares. Visión, que es la capacidad de ver ese futuro, pero cuidado, no es ver el futuro haciendo una predicción, sino haciendo el diseño de un conjunto de potenciales escenarios que se pueden dar. Decisión, que es la agilidad para construir esta estrategia que hablábamos al principio, pero basada justamente en esa visión que acabamos de analizar. Y acción, que es la disciplina guiada por la inteligencia artificial generativa para tomar decisiones de negocio en el corto, en el mediano y en el largo plazo y evitar ese desalineamiento del que hablábamos al principio, que se da muchas veces en las organizaciones. Además, cabe mencionar, en este modelo hemos incluido la IA generativa
no solamente como una herramienta, como una plataforma para generar información, para analizar información, para consolidar información, para comparar información, sino a la vez utilizamos la IA generativa como una variable, como un insumo del modelo. Y aquí normalmente cuando trabajamos con algunas organizaciones, lo primero que le preguntamos es si tienen o no tienen un plan estratégico. Algunas lo tienen, otras no. Y la segunda pregunta que le hacemos es, ¿y en esa elaboración del plan estratégico has considerado la inteligencia artificial como una variable crítica para definir tu visión de mediano o largo plazo y definir tus objetivos estratégicos de mediano y largo plazo? La mayoría de las veces es no. Porque no se entiende, porque gente de la organización no la conoce, porque todavía no hay el conocimiento. Y ahí es donde agregamos la IA como un insumo importante de análisis. Así como analizamos riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos tributarios, hoy las tecnologías emergentes y especialmente la inteligencia artificial generativa ya debería estar incluido en el menú de insumos y de variables que entran a la hora de procesarse esas estrategias y esos planeamientos estratégicos. Entonces nosotros utilizamos aquí la IA tanto como plataforma, como herramientas, y de esas hay varias que usamos, pero también como un insumo que alimenta el análisis de toda la información que se va a procesar. Explicar el proceso completo nos llevaría más de lo que tenemos, del tiempo que tengo habilitado aquí para hacer esta presentación, pero sí quiero hacer un doble clic, por lo menos en uno de los módulos con el que empezamos a hacer el análisis de vida de esta metodología, de este proceso, de este modelo de gestión estratégica, en la parte de visión. Este es el modelo que seguimos normalmente. Probablemente no lo puedan distinguir bien de ahí, pero básicamente son 5 pasos. Empezamos haciendo un análisis, probablemente algunos de ustedes, si no todos lo conocen, el famoso análisis de Pestel, ¿no? Es un análisis de tendencias que ve 6 pilares, ¿no? El político, el social, el legal, el tecnológico, el medioambiental y el social. ¿Cuál es la diferencia? Porque Pestel sí es de hace varios años. La diferencia es que aquí este Pestel lo hace la inteligencia artificial generativa. En cuestión de 2-3 minutos podemos tener, nosotros analizamos 90 tendencias en total por sector, por mercado, contrastamos y desafortunadamente hoy todavía la inteligencia artificial no es lo suficientemente precisa y exacta como para dejarla libre. Esos resultados todavía tenemos que curarlos por un grupo de especialistas, para luego quedarnos con un número menor, en este caso, en la siguiente gráfica vamos a ver, un grupo menor de tendencias que ya luego se comienzan a analizar. Luego, con esas tendencias que normalmente nos quedamos con 10, pasamos a hacer una construcción de escenarios, un diseño de escenarios, y ahí hay varias metodologías. Y aquí ya estamos entrando en lo que se llama en inglés foresight, en español prospectiva, o también, aunque a muchos no les gusta el término, futurología. Pero en base a esas tendencias y con el potencial que tiene de procesamiento de información la inteligencia artificial generativa, son capaces de generar muchos escenarios de los cuales nosotros nos quedamos por lo menos con 3 o 4 escenarios. Algunos me preguntan, pero entonces sí, es como hacer machine learning. Si en estos días seguramente han tocado machine learning. Machine learning es diferente a cómo procesa la inteligencia artificial generativa. Lo que hace machine learning es recoge datos históricos que ustedes seguramente tienen almacenados en su base de datos y a partir de ahí le agregamos un modelo algorítmico y somos capaces de hacer proyecciones. Por eso podemos proyectar ventas, por eso podemos proyectar inventarios, por eso podemos proyectar el clima, etcétera, etcétera. Aquí no estamos funcionando de esa manera. Lo que hace la inteligencia artificial generativa es, va y dentro de toda su biblioteca de conocimiento recoge la información que va a servir para hacer esa proyección. Va al internet y busca cuáles son los reportes que hay sobre el mercado que estamos evaluando y que hace proyecciones hacia el futuro.
va a ciertas bases de datos especializadas y también levanta información. Nosotros normalmente le ingresamos 3 datos para hacer este análisis: mercado, ubicación geográfica y año de estudio. Con esos 3 datos somos capaces de hacer ese análisis de peste. Luego vamos a los escenarios, hacemos prospectiva, identificamos los principales escenarios y luego utilizamos otra tecnología donde también aplicamos inteligencia artificial generativa, porque una vez que tenemos ese escenario y cuáles son los más potenciales, que los evaluamos con los equipos, lo que hacemos es un análisis retrospectivo, vale decir, traer ese escenario futuro hacia el presente a través de ciertos pasos temporales para identificar qué podría estar haciendo la organización desde hoy para hacerle frente a ese potencial escenario futuro. A partir de ahí se crean objetivos y luego de esos objetivos llegamos finalmente a una visión. ¿Y cuál es nuestro objetivo con esta visión? Cuando empezamos, todas las organizaciones y todos los líderes tienen una ambición para su organización. Lo que queremos aquí confirmar es si esa ambición de negocio hace match, tiene sentido con cómo va a estar el mercado en el que él quiere jugar con su organización. Y nos encontramos con muchas cosas diferentes. Muchas veces se está dejando dinero porque no se visualiza cómo va a haber y el potencial que tiene ese mercado, o muchas veces la ambición sobrepasa la realidad que el mercado nos demuestra cómo va a ser. Entonces, ahí buscamos alinear esa ambición de negocio con la realidad del futuro mercado potencial o futuros potenciales mercados, porque no necesariamente tenemos que quedarnos con uno, ¿vale? Ese es un poquito el proceso de visión. Y en todo este proceso usamos inteligencia artificial generativa. La cantidad de información que somos capaces de procesar es inmensa, porque la inteligencia artificial generativa y los modelos de inteligencia artificial generativa ya fueron entrenados con ingentes cantidad de información. Lo que hacemos es simplemente escoger esa información en el espectro en que nosotros estamos evaluando. Minería, petróleo, educación, puede ser Perú, puede ser Sudamérica, puede ser región Cajamarca. Las condiciones que nosotros le demos dentro de esas 3 variables que he indicado. La mayoría de las veces le hemos trabajado para el año 2030, pero en algunos casos nos hemos ido un poquito más allá y en algunos un poco antes, ¿vale? Entonces, es así como nosotros hacemos los radares de tecnología. Probablemente no es la primera vez que ustedes vean este tipo de radares que ya existen desde hace bastante tiempo, pero todos estos han sido producidos, elaborados por la inteligencia artificial generativa y luego nosotros evidentemente curamos la información comparando muchas veces los resultados de varias herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿vale? En este caso particular, sabiendo que vamos a entrar a un panel, hemos hecho el análisis para 3 ecosistemas en el Perú al 2030. El ecosistema emprendedor o de startups, el ecosistema MIPYME de micro y pequeñas empresas y el ecosistema minero, ambos, los 3, al 2030. Y hemos identificado 90 tendencias para cada uno, de los cuales aquí hemos plasmado las 5 principales en cada sector. O sea, estamos hablando de 5 por 6 pilares, 30 tendencias para el análisis que vamos a ver. Y aquí he tratado de hacer en esta presentación un resumen bastante comprimido de lo que normalmente nos arrojan esos análisis. Pero, por ejemplo, si vemos el análisis del ecosistema emprendedor hacia el 2030, en los reportes prevalecen 2 características fundamentales que comienzan a tener mayor peso sobre las demás. Uno es AI First. Estamos hablando de las startups o de los emprendimientos principalmente tecnológicos. Hoy ya es imposible que los fondos de inversión de riesgo, que son los que invierten en este tipo de emprendimientos, pongan dinero si no tiene un componente fuerte ese emprendimiento de inteligencia artificial.
Eso es AI First y comienza a ser una variable fundamental desde hoy hacia el 2030. Y la segunda es el talento tecnológico. La cantidad de requerimientos que hay versus el personal capacitado que tenemos o que están egresando de las diversas instituciones educativas es grande. Esa brecha cada vez es mayor y se convierte en un riesgo fundamental para todos aquellos emprendedores que quieren hacer negocios basados en datos, en inteligencia artificial, en analítica de datos. Y estas dos variables, dos tendencias versus a las otras que analizamos, comienzan a tener mucho más peso. Y entonces, cuando ya hacemos el análisis prospectivo, estos son los 4 escenarios que encontramos principalmente. El primero, un hub andino acelerado, que básicamente es aprovechar todas las ventajas que nos da la inteligencia artificial compitiendo con Colombia y con Chile, como un hub de innovación de segundo nivel. Podemos convertirnos en un enclave verde, vale decir, tener emprendimientos, pero principalmente enfocado en el sector agrícola y en el sector Green Tech, toda la parte de sostenibilidad. Hay una fuerte tendencia en el mundo por toda la parte sostenible y el Perú tiene ventajas competitivas para sobresalir. Esa podría ser también un escenario potencial. Pero por el contrario, podríamos caer en lo que se llama ahí la brecha persistente, ¿no? Sigue habiendo fuga de talentos. Hoy, probablemente ustedes lo sepan, hay muchos ingenieros y personal capacitado en datos e inteligencia artificial que están trabajando de Perú, pero para compañías de afuera. Y eso, para una compañía peruana y peor aún para un emprendedor, es imposible igualar las condiciones salariales, económicas y de ventajas que ofrecen estas empresas. Si esto persiste y no se hace cambios, esta migración de talento va a seguir existiendo. Y finalmente, un laboratorio informal. Somos un país caracterizado por el alto nivel de informalidad. Podría por ahí evolucionar el sector emprendedor hacia darle soluciones a ese sector si no logramos que ese sector informal vaya reduciéndose en este plazo de 5 años. También vimos el sector MIPYME, micro y pequeñas empresas. Y ahí aparecen 2 características, 2 tendencias interesantes, diferentes a las 2 anteriores. La fiscalización algorítmica. ¿Qué significa esto? Los organismos reguladores van a empezar a usar algoritmos de inteligencia artificial para identificar la evasión, para identificar dónde están esas compañías que generan ingresos pero que hoy no pagan impuestos. Y con esas herramientas van a poder identificarlos. El resultado, podemos decir, o efectivamente los reguladores comienzan a incrementar la tasa tributaria en el país, o por el otro lado, las micro y pequeñas empresas encuentran la forma de evadirlo y va a ser una salida más bien, o un acelerador para ampliar alta tasa de informalidad. Y por otro lado, la plataforma de productividad. Van a comenzar a usar tecnología, inteligencia artificial para incrementar su productividad, para mejorar sus ventas, para ampliar sus canales de distribución, etcétera, etcétera. Y ahí comienzan a aparecer también entonces, con estas 2 características, 2 tendencias, potenciales escenarios. Una MIPYME digital, que sabe aprovechar la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías para efectivamente aumentar eficiencia y incrementar sus niveles de productividad. Y aprovechando todas las plataformas tecnológicas que van apareciendo ya incluso al día de hoy. La brecha aumentada. 2 tipos principales de micro y pequeñas empresas, aquellas digitales y aquellas que se quedaron atrás. La supervivencia conectada, que básicamente es una adopción pero reactiva para subsistir en este entorno cada vez más hostil. Y el ocaso analógico, que es prácticamente nuestras micro y pequeñas empresas se quedan rezagadas y no terminan adoptando la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, con las consecuencias evidentemente que todos podemos prever. Y finalmente el sector minero, también evaluamos el sector minero y aquí hay
dos tendencias interesantes. Una es el mandato ASG en español, ¿no? O ESG en inglés, que es toda la parte de ambiente, impacto social y gobernanza, y regulatorio también. Y por otro lado, la parte de la innovación digital, cómo podemos usar las tecnologías para efectivamente tener un sector minero cada vez más productivo, cada vez más eficiente y cada vez más competitivo. Y aquí igualmente hemos elaborado 4 potenciales escenarios: el salto cuántico, donde nos convertimos no solamente en un polo minero, sino en un polo minero bastante tecnológico, con niveles altos de eficiencia y de gobernanza colaborativa. Otro escenario llamado fortaleza digital, donde comienzan a aparecer islas de eficiencia, sobre todo en aquellas compañías transnacionales mineras que comienzan a aprovechar significativamente el potencial de la inteligencia artificial. El potencial contenido, que es más o menos nos mantenemos igual con ciertos usos bastante limitados, y uno que le llaman elaboración lenta, en donde hay un estancamiento, los temas sociales, los impedimentos para seguir explotando y explorando en el sector minero prevalecen sobre el uso tecnológico, y esto va erosionando la industria como tal. ¿Cuáles van a prevalecer? Esa es una decisión que se evalúa en cada organización. Y no solamente uno solo, sino, como dije, podemos evaluar varios, y el reto está y el desafío está en identificarlos y en saber qué acciones debemos empezar a tomar desde hoy. Finalmente, como ven, la inteligencia artificial no es solamente tecnología, es un catalizador que en realidad puede ayudarnos a definir posibles futuros para el éxito de nuestra organización. Y en Vida, en Módula, hemos diseñado Vida, que nos ayuda a identificar eso más rápidamente, a ayudar a las organizaciones a tener ese alineamiento estratégico, a diseñar una estrategia y un plan de acorde a los mercados tan cambiantes hoy, y finalmente en su parte operativa alinear a todos los equipos con esos objetivos estratégicos que muchas veces, cuando las evaluamos a las organizaciones, identificamos que aquellas que tienen estrategias y planes estratégicos, vamos líneas abajo en la organización, y muchas veces hay un desalineamiento bastante grande. Así que espero que esto sirva para un poco sentar las bases de conversación y de revisión en el panel, y encantado de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex, por la brillante exposición. Muy interesante cómo la IA nos puede ayudar a pensar el futuro, el future thinking. Déjeme, por favor, invitar a nuestros siguientes panelistas para completar el panel. Invito a que nos acompañe el ingeniero Filiberto Revilla. Filiberto es CEO de Communications and System Development. Ha trabajado también en empresas como Asban, el comercio. Adelante, por favor, Filiberto. Es ingeniero. Un aplauso. ¿En el comercio no ha trabajado? Sí, sí. Bueno, en Asbank, es ingeniero electrónico de la UNI, y también en Vía del Pacífico, 25 años de experiencia en telecomunicaciones. También acompáñenme, por favor, con un aplauso a invitar al señor Helber Galeano, el consultor con más de 30 años de experiencia en telecom y transformación digital, mentor de IA. Adelante, Helber. Y por último, al ingeniero Wilfredo Pimentel, que nos va a acompañar. Él trabaja en el Instituto, socio fundador del Instituto de Gestión y Desarrollo y Convergencia. Adelante, Wilfredo. Gracias. Bueno, como les decía al inicio del panel, la idea era poder analizar o
oportunidades para el Perú en 3 sectores. Los 3 sectores son los que ha analizado Alex y son de gran relevancia para el país. Tenemos el ecosistema de emprendimiento. Todos sabemos que el emprendimiento, un país, una sociedad que tenga más emprendedores, un ecosistema emprendedor potente, es definitivamente alineado al desarrollo de los países. Lo vemos en los países con más emprendimientos, no solo porque mueven la economía, sino que son motores de desarrollo. Otro sector en los cuales queremos analizar, y Alex también ha comentado, es el MIPYME, ¿no? De micro y pequeña empresa, que ocupan alrededor de la mitad de toda la PEA del Perú. O sea, casi 9 millones de trabajadores trabajan en micro y pequeña industria. Y por último, minería. Minería es responsable del 8,5% del PBI y alrededor de 2/3 de las exportaciones que tenemos. De hecho, son grandes impulsores, catalizadores. Y si vemos el impacto que está teniendo la IA a nivel mundial y en todos los sectores, este primer bloque del panel va a tener como objetivo poder escuchar la opinión de nuestros expertos acerca de uno o más sectores de los que hemos mencionado, y específicamente la pregunta va en ese sentido, ¿no? Es cómo la IA puede impulsar el desarrollo y la productividad o crecimiento de la micro pequeña industria, del ecosistema de emprendimiento y de la minería. Entonces, comenzamos por izquierda, Filiberto. Tú como experto en minería, supongo nos darás algunas luces al respecto, pero también puedes comentar de otros sectores. Sí, claro. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación al capítulo de Ingeniería Electrónica y felicitarlos pues, por la organización de este congreso, que es muy importante lo que están haciendo, difundir la tecnología. Bueno, con respecto a la pregunta, bueno, como comentaron, estamos en el tercer día, entonces yo creo que el tema está claro, que la inteligencia artificial aporta mucho a la productividad y al crecimiento del país. En el caso de las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas, en el Perú tenemos 2.200.000 empresas. Micro y pequeñas son el 99%. Según la SUNAT, microempresas facturan máximo 900.000 soles. Pequeñas están llegando a 8 millones de soles. Medianas, 12 millones. Para arriba ya son grandes empresas, 12 millones. O sea, imagínense, 99% de 2.200.000 empresas, estamos hablando de 2.150.000 micro y pequeñas empresas. Imagínense que la IA, empiecen a usar la IA y aumenten la productividad en 10%. ¿Cuánto esto podría impactar en el PBI del Perú? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que las MIPES empiecen a usar la inteligencia artificial? No, seguro hay más preguntas, pero yo quería dejarles este concepto nada más, que no es un tema tecnológico, es un tema cultural. ¿Cómo hacemos para que estos micro y pequeños empresarios usen la tecnología? Porque a todos, es un tema humano, que a todos nos pasa, que es justamente salir de la zona de confort. No sé, yo tengo un celular Samsung Android y quiero pasar a uno de Apple con un sistema operativo Mac, y me es difícil, obviamente, porque hay un aprendizaje, estoy saliendo de mi zona de confort. Es igual la inteligencia artificial. O sea, la gente, el trabajador, está acostumbrado a usar sus procesos manuales. Tú le hablas de la inteligencia artificial y tienes que tener un tema de vencer la inercia. Entonces nosotros, los que estamos acá como profesionales, tenemos que trabajar en eso con la gente. Yo recuerdo a mis hijos cuando estaban pequeños. Para sacarlos los quería llevar a un congreso o algo y era complicado.
Pero cuando tú le exiges o lo convences a tu hijo y va, me acuerdo después que salí del Congreso, felices mis hijos. Gracias, papá. Felices salían del Congreso, habían aprendido muchas cosas, pero para ir era el problema, para llevarlos. Es igual con la inteligencia artificial, a todos nos pasa. Procrastinamos, no salimos de la zona de confort y eso mismo pasa con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos micro y pequeños empresarios, imagínense esto nada más, ¿no? Menos del 1% son grandes empresas en el Perú. Estamos llegando al 0,6%. 15.000 empresas son grandes empresas. En los países de la región, en Chile, están llegando al 6-7%, empresas grandes. Y así a nivel Latinoamérica. Entonces, estamos en una gran oportunidad en este momento para que la inteligencia artificial ayude, porque definitivamente los que usamos acá, yo creo que todos usamos la inteligencia artificial, estamos convencidos que nos ahorra bastante tiempo. Y solamente con el ChatGPT, y ni siquiera la opción pagada. Yo estaba en un evento hace un par de semanas de una consultora y nos mostraron 4 aplicaciones de la IA. La más sencilla, la aplicación, crear agentes. Es una empresa dedicada a recursos humanos se dio cuenta, estaba dando servicios en una empresa y se dio cuenta que el 80% de las consultas eran por temas de sueldos. O sea, que la gente pregunta, oye, ¿por qué me están cobrando esto? O en la liquidación. Hicieron un agente de IA, miren, lo entrenaron a la gente, le dieron información específica de la empresa. Le dijeron, léete tales manuales, léete tales normas de la SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo, etc. Lo entrenaron. Y cuando creas el agente, pones políticas, pones procedimientos, le dices a ese agente qué es lo que va a hacer. Si tienes una liquidación mayor a 10.000 soles, esto no lo resuelves, lo pasas a consulta con el especialista, entonces le pones parámetros. Y ahí estaba el agente. Entrenado, o sea, ya no es una consulta a una inteligencia X, sino es específica a un agente. Imagínate que eso hagan todas las empresas, pues las MIPES, empiecen a usarlo. ¿Cuánto se aumenta la productividad? Llevando al tema de la minería. Esto va a ser espectacular en minería, ¿no? Nosotros en este momento, como lo han dicho, la minería genera 10% del PBI. 60% de las exportaciones del Perú son minería. Somos líderes mundiales en minería. Esto que hablan que la minería no genera valor agregado, los que hemos estado en un socavón minero, los que hemos estado a 4.500 metros de altura viendo cómo los peruanos extraen el mineral, sacar de la roca el mineral para ponerlo refinado, es un gran valor agregado. O sea, es complicadísimo sacar el mineral a 4.500 metros de altura. Y todavía en socavón, 1.200 bajo tierra. Entonces ya se está generando un valor agregado. Somos líderes mundiales. Cobre, oro, plata, zinc, estaño. Entonces, ahora con la inteligencia artificial, si aprovechamos no solamente inteligencia artificial, robótica, los drones, o sea, mucha tecnología en la minería. Vamos a aprovechar esta ola. O sea, nosotros en este momento, señores, estamos en una ola de la inteligencia artificial. Tenemos que subirnos de esa ola. Estamos ahora, todavía no se pasa la ola, estamos en ese momento. Y la ola nos va a arrastrar hacia un mayor crecimiento, productividad, eficiencia y crecimiento para nuestro país. Entonces, todos los que estamos acá, hagamos eso, transmitamos a todos. Yo conversaba, no sé si está acabando mi tiempo, pero conversaba con un joven, 18 años, le decía, miren, ¿tú estás usando la IA? Se me ocurrió preguntarle, estaba en una reunión. No, me dijo, ¿y por qué no lo usas? No, me han dicho que es malo. Todas las noticias que salen que la inteligencia artificial va a quitar trabajo, que va a matar al humano, que y no sé cuántas cosas más.
O sea, es una cosa que… Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Los abanderados de la tecnología. O sea, la tecnología es una herramienta. ¿De quién depende que sea buena o mala? De nosotros, del uso que le demos nosotros. Entonces, en eso tenemos que estar. Gracias. Listo, muchas gracias, Filiberto. Buenas tardes a todos nuevamente. Cristian, gracias por la invitación para participar en este prestigioso panel, tener importantes profesionales aquí. Y sí, yo pienso que sí, desde mi experiencia personal, profesional, que tengo aquí en Perú y América Latina, puedo aportar en esos dos sectores que se van a beneficiar con la IA, ¿no? Y eso precedió con la presentación que hizo el amigo aquí Norberto, y en la parte de MIPYMES y en la parte de emprendedurismo, ¿no? Que son las startups. Entonces, comenzando por la parte de MIPYMES, ¿no? Yo voy a contar mi experiencia personal que he tenido, ¿no? Hace 2 años, ProInnovate, que pertenece al Ministerio de la Producción, que es una política pública, ¿no? A través de préstamos del Banco Internacional de Desarrollo, lanza una serie de concursos, ¿no? No sé si todos conocen, justamente para la innovación, ¿no? Y uno de estos proyectos, ¿no? Uno de estos concursos es el de MIPYMES Digitales, ¿no? MIPYMES Digitales. ¿Qué consiste este concurso? Cualquier microempresa que haya facturado mínimo más o menos 50.000 soles en un año, que es poco, ¿no? Realmente, ya puede ser beneficiada de más o menos unos 50.000 soles para ejecutar un proyecto de transformación digital, ¿no? Y para esto fui uno de los consultores seleccionados para aplicar el diagnóstico digital a estas microempresas, ¿no? Y fue mi primer contacto realmente con microempresas, ¿no? Porque siempre trabajé con corporaciones, ¿no? Pero mi tema era transformación digital, ¿no? Y estas habían ganado el concurso y me decían, bueno, hemos ganado el concurso y a ver, valídanos cuál tecnología puede ser, ¿no? Y cuando empecé a participar era más o menos hace 2 años, 2023 más o menos, cuando la IA generativa recién estaba despegando, ¿no? Yo la estaba usando, pero en aquellas épocas, estaba hablando ni época, estaba hablando así solamente aquí, ¿cuántos? 2 años atrás nada más. Transformación digital de las microempresas era colocarle un CRM, colocarle una página web, ¿no? O hacerle su e-commerce, ¿no? O un SAP. Básicamente esos eran los proyectos de transformación digital, ¿no? Pero han pasado menos de 2 años y realmente eso ya es obsoleto. No es obsoleto, sino diría que no es el timing para ellos, porque la IA ha llegado, ¿no? La IA actual, la IA que ha escalado tremendamente, la IA generativa, por ejemplo, y ha hecho aplicaciones, ¿no? Entonces ellos no necesitan un CRM. ¿Para qué van a tener un CRM una microempresa que tiene solamente pues, esos 500 clientes? Lo pueden controlar en planillas Excel o usando la misma IA, ¿no? Y entonces hoy en día, digamos, se está proponiendo el uso ya de IA, ¿no? IA generativo. ¿Para qué? Por ejemplo, para los procesos, ¿no? La automatización del proceso, lo que tú estabas comentando, ¿no? Lo que usted estaba comentando, la de colocar agentes, ¿no? Y, por ejemplo, un agente de ventas que turbinaba, digamos, sus páginas, redes sociales, ¿no? Actualizaba los feeds. ¿Qué más? Por ejemplo, había una empresa que hacía estudios de suelo, ¿no? Estudios ambientales, y necesitaban hacer informes y la IA generativa les ayudaba, ¿no? Entonces, sí se está adoptando en la práctica esto. Y, ahí, bueno, y entonces, ¿cuál es el resumen aquí? Que políticas de Estado van a ayudar a esto, definitivamente. Porque estamos hablando de que el 99% de las empresas son MIPYMES, prácticamente. Estamos hablando de cuántas empresas, por Dios. Y este concurso solamente ganaron en un año 600 empresas. Se han digitalizado prácticamente el 0.01% de las empresas pequeñas, ¿no? Entonces, claro, se necesitan fondos y todo esto, pero por lo menos se está ya colocando la semilla, porque imagino que esta microempresa, ¿no?
se conecta con otra microempresa o son amigos, dice, oye, mira, colocaron este IA para mí. Y le dice, ¿y cómo lo hicieron? Pero colocarle IA no cuesta 50.000, pues. ¿Cuánto cuesta? $20, una suscripción pagada. Inclusive ahora, si suscribes a Claro, ya te lo dan gratis, ¿no? Inclusive las operadoras hoy en día van a colocar eso. La IA va a ser, digamos, un commodity, como lo ha dicho el amigo Álvaro en la presentación anterior, ¿no? Entonces, esto ya va a ser una realidad, o sea, ya es una realidad, ¿no? El tema es, digamos, de que nosotros, ingenieros, ustedes, los que son estudiantes, los que son profesionales, coloquemos nuevamente esto en práctica, ¿no? Esa es mi experiencia con relación a las MIPYMES, ¿no? Ahora, con relación a la innovación, las startups, ¿qué pasa? También tengo una experiencia real, ¿no? Porque me estoy involucrando también como parte de este ecosistema, porque es un ecosistema. Las startups no es una cosa que a ti se te ocurre, voy a resolver un problema y hago mi startup. No, es un ecosistema donde hay incubadora, donde ahí están las reuniones con los venture capitals, ¿no? Que tú hagas reuniones, hagas networking con otras startups, ¿no? Y entonces, eso no existe, no hay una madurez de alto nivel en el Perú. Lo hay sí, pero son en sectores que de repente no representan. El 31%, o no, creo que era más, de las startups que han tenido una inversión de más de $100.000 en el Perú, pues, provienen solamente de la Universidad de Lima, ¿no? Entonces, tal vez exista solamente islas, sí, de startups de inversión, de innovación, pero no llega pues a todo el país, ¿no? Estamos hablando porque si hablamos de startups, estamos hablando de tecnologías disruptivas, usar IoT y usar drones, usar el 5G, la propia IA, ya como dijeron, el IA First. ¿Y eso dónde están? En las universidades, están en los estudiantes. También la experiencia que tengo como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y donde he encontrado un buen talento realmente. Estos chicos quisieran emprender, porque nosotros tenemos en nuestro DNA, somos emprendedores. Si tú vas a la calle, todos son emprendedores. Todos somos emprendedores. Pero ¿somos emprendedores de qué? Entonces, el emprendedurismo, la innovación, y si queremos hacer startups realmente, tiene que salir realmente de las universidades, ¿no? Y nuevamente, nos falta, además de políticas, también faltan políticas de Estado. Tengo después puedo comentar una experiencia que tuve recientemente, en esa que también de ProInnovate, que fue muy buena, pero yo quisiera hacer la reflexión nuevamente. Colombia tiene 3 o 4 o 5 unicornios, startups unicornios. La principal es la Rappi, ¿no? De los alimentos. Perú no tiene ni siquiera una startup. Chile nos da ventaja. Hasta Ecuador tiene una startup unicornio. Chile creo que tiene 3 o 4. Argentina ni que dice unas 12. Brasil pues unas 20. México una docena por lo menos. Entonces la reflexión está aquí. ¿Qué nos falta para tener una unicornio, o por lo menos para ser algo más cercano a una unicornio, ¿no? Entonces ahí está la reflexión que de repente vamos a ir debatiendo y ahí lo dejo. Gracias Herbert. Dale, Alex. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Vale. Yo soy un fiel creyente del análisis estratégico. Creo que el análisis estratégico te permite descartar muchas alternativas y quedarte con las que hacen más sentido para lo que quieres lograr. Y en ese sentido creo que una de las cosas que nos falta justamente es ese análisis. Les pongo como ejemplo algunas experiencias personales. A principios de años recibí una beca para asistir a un programa de innovación en Osaka, en Japón. Era la segunda vez que iba. Y nos pedían como final del proyecto, como final del curso, un proyecto. El profesor ya tiene que ser de impacto, tiene que ser sostenible. Entonces comenzamos en mi equipo, había gente de África, había gente de Medio Oriente.
comenzamos a lanzar diversas ideas y explorando yo la información encontré, y como vengo muchos años de trabajar en el sector de telecomunicaciones, encontré, y también había trabajado en un proyecto de telemedicina, combiné ambas cosas y encontré en el mundo, al día de hoy, el 50% de la gente, de los casi 8 billones de personas que somos, no tienen acceso a salud básica elemental o esencial, como se le llama en otros lados. 50% del mundo. O sea, estamos hablando de 3 o 4 billones de personas. Y por otro lado, la cobertura de la red celular, sea básica, GSM, que todavía existe por ahí, 3G, 4G, incluso la 5G. Cuando uno ve toda la cobertura de los 8 billones de personas que somos, 75% tienen cobertura celular, cualquiera que sea. Entonces yo la pregunta que hacía en mi grupo decía, ¿por qué no tenemos ese 25% de cobertura celular para dar asistencia básica elemental de salud, que sería más o menos 1 billón de personas? Si están las redes ahí. Y en base a eso, analizando, haciendo análisis estratégico, propusimos ese proyecto que lo que buscaba era, a través de las redes celulares, montar aplicaciones de inteligencia artificial. Ya en ese momento, la inteligencia artificial, y hoy mucho mejor, era capaz de traducir simultáneamente en diferentes lenguas. Y podía conectar a un médico en Pakistán a un enfermo en Bolivia. Por supuesto que eso amerita una serie de regulaciones que hay que vencer, pero desde el punto de vista estratégico, ahí tenemos una solución. Si ustedes la piensan en forma sencilla y simple, 75% de cobertura celular y 50% de cobertura salud básica. Ahí tenemos un 25% que podemos cubrir con solución tecnológica, lo que falta es análisis y luego decisión. Y eso me lleva a pensar, por ejemplo, en el sector, igual decidimos participar en Mi Pyme Digital recién este año, es un sector que no conocíamos en mi compañía en Módula, porque fui invitado a ser parte del, se llama el IAC for Good Impact Initiative. En el 2017 las Naciones Unidas creó la iniciativa IAC for Good, la pueden visitar en internet. Es una iniciativa que busca potenciar el uso de la inteligencia artificial a través de la gobernanza, a través de la estandarización, a través de la educación y a través del desarrollo de aplicaciones. 2017. El año 2022, en noviembre, cuando se lanza ChatGPT, se comienzan a dar cuenta que efectivamente el potencial de la IA era tan potente que la habían desaprovechado desde el 2017 que se creó la iniciativa hasta la fecha. Y deciden lanzar una iniciativa adicional que se llama Impact Initiative, que es, oye, ahora que vimos que efectivamente la IA es tan potente y puede hacer tantas cosas, nos puede ayudar a acercarnos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que en el 2015 las Naciones Unidas se plantearon unos objetivos de desarrollo sostenible 17 al 2030. Y como van las estadísticas, no las vamos a cumplir. Entonces la idea es, y con la inteligencia artificial podríamos acercarnos, y entonces se lanza esa iniciativa desde el que estoy a partir de marzo de este año, y puedo ver una serie de iniciativas increíbles algunas, pero no todas hacen sentido para nuestra realidad. Por ejemplo, hay alguien por el África que está usando los sensores que hay en los teléfonos celulares y están colocándolos en los árboles. Y con un algoritmo de inteligencia artificial toma los sonidos y puede captar si hay, por ejemplo, cacería ilegal de animales, tala de árboles ilegales, operaciones ilegales en ciertas zonas rurales. Eso sin esta tecnología no se podría hacer. La cantidad de aplicaciones que se pueden hacer a partir de la inteligencia artificial es increíble, pero para eso necesitamos un ingrediente fundamental y es la educación. Y ahí voy. Tuve también la oportunidad de visitar, invitado por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en Dubái, y vi efectivamente cómo en 40, 50 años han cambiado un desierto en una ciudad súper emergente, súper moderna como lo es hoy. Por supuesto con sus dificultades, tienen otras realidades, pero podemos ver que es capaz
de cambiar una sociedad en poco tiempo. El primer día del curso, fueron 4 semanas del curso, el primer día del curso se paró así frente a nosotros, así como estamos nosotros frente a ustedes, el ministro de Inteligencia Artificial de Dubái. Y nos dijo, todos los extranjeros que vienen aquí creen que esto fue producto del petróleo. Sí ayudó, pero no. Hoy ya el petróleo es solamente el 5% de nuestro PBI. Necesitamos visión, necesitamos decisión, necesitamos acción. Y de ahí nace vida. ¿Qué hicieron? Son más o menos un poquito más de 2 o 3 millones de emiratís. Uno quiere hacerse emiratí, está prohibido, no se puede. Se tiene que nacer en esa tierra para tener esos pasaportes. Todos los emiratís hoy tienen gratuito los $20 del plan básico de ChatGPT. Todos los niños que van al colegio hoy desde inicial tienen en su programa un programa de inteligencia artificial. Fueron el segundo país, el tercero, después de China y Estados Unidos. Entonces ahí necesitamos decisiones a nivel gubernamental y a nivel privado y a nivel personal también, porque igual considero que todo esto pasa por un mindset. Acabo de terminar con una compañía de terminar un curso de mindset y todo lo que ello significa. Algunas ideas adicionales no veo a una pequeña empresa contratando científicos de datos. Les sería imposible pagarlos y menos entenderlos. Lo que sí veo es, por ejemplo, estas microempresas usando plataformas que les ayuden a hacer cosas más rápidos, de mayor calidad, más eficientes. Y ahí hay un gran potencial para desarrollar. Nosotros, por ejemplo, tenemos el desafío de hacer vida en forma automática, usando agentes de inteligencia artificial. Hasta ahora necesitamos que un consultor participe. Y eso evidentemente encarece la solución. Si pudiéramos hacerlo todo 100% automático, bajaríamos los costos y lo podríamos llevar a miles de pequeñas y microempresas en el país. Participo en una organización que se llama L+1, líderes, digamos, que impulsamos la sostenibilidad en el país de distintas profesiones y de distintos tipos de industria, y desde L+1 colaboramos con ciertas organizaciones, un programa se llama Yanapiri, que busca ayudar a pequeñas y microempresas. Me tocó este año colaborar con una cooperativa de caficultores de café a 2.500 metros de altura en Cajamarca. Todo fue por internet. Él tenía que caminar 3 horas para ir al punto más cercano donde tenía internet y se conectaba desde su celular. Cada vez que teníamos sesión tenía que hacer esa caminata y él era el representante de su organización, que tenían un comité. Y me decía, cuando yo vi el perfil, que evidentemente me llega antes de tener las sesiones, tenía como 4 o 5 premios galardonados en distintas partes en el norte e incluso acá en Lima. Y había recibido algunos fondos incluso de inversión del gobierno. Y yo pensé que entonces lo que íbamos a hacer es escalar un poco la organización. Lo que encontré cuando hablé con él, con esta persona, es que efectivamente, como decía yo en mi presentación, no tenían plan, no tenían estrategia, no tenían un rumbo claro, no tenían a dónde seguir, y lo que me pedía es, ya hemos llegado hasta aquí, ¿qué más podemos hacer para seguir creciendo? Y ahí me di cuenta, si pudiéramos llevar una estrategia y un plan sencillo, pero para ellos les pudiera servir de guía. Y lo que hice, con su permiso evidentemente, le pedí autorización para grabar las sesiones, para tener acceso a su información, procesamos todo esto en un motor de inteligencia artificial y nos salió un plan bastante lindo que luego lo han comenzado a ejecutar y me comencé a dar cuenta, efectivamente, si pudiéramos darle una mano a toda esta gente que se levanta en la mañana y que hace lo primero que ve que puede hacer, pero que no tiene un horizonte claro a dónde llevar su negocio, a dónde llevar su comunidad, a dónde llevar sus industrias, cómo hacer un plan de marketing, cómo contactar gente, etcétera, etcétera, creo que sería de gran ayuda. Y ahí creo que la inteligencia artificial agrega muchísimo valor. Gracias, Alex. Un aplauso.
Adelante, Wilfredo. Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a dirigirme desde dos puntos, desde dos aristas. El primero va a estar relacionado con lo que es las MIPYMES y el segundo sobre el liderazgo. Con relación a las MIPYMES, efectivamente, en el Perú hay más de 2.300.000 empresas, pero de estas 2.300.000 empresas, el 99.6% son micros y pequeñas empresas. 99.6%. O sea, quiere decir, no hay mediana empresa, porque es chiquitita la mediana empresa, y hay gran empresa. Entonces, en el Perú solamente tenemos microempresas y empresas grandes. Segundo punto. De este casi 2.200.000, digamos, redondeemos, 2 millones de empresas, ¿cuántas empresas se dedican al sector industrial? Al sector de transformación. Menos de 150.000. O sea, 2.150.000 es comercio. Entonces estamos hablando fundamentalmente de un sector que en el Perú ha crecido en el nivel de comercio, pero no en el sector industrial. Y si nos preguntamos cuál es la tecnología de este sector de 150.000 empresas que se dedican al sector industrial, vamos a ver que la tecnología no ha cambiado desde hace 40 años. La mayoría o el 90% de estas empresas del sector productivo todavía tienen una tecnología obsoleta y eso ha hecho que el Perú se posicione por debajo de la media de tecnología de América Latina a la par de Bolivia, Paraguay y otros países. O sea, tecnológicamente no hemos evolucionado y además esto recae en la productividad. La productividad del sector de la micro y pequeña empresa, la productividad relativa del sector de la micro y pequeña empresa es 6% de la productividad de la grande empresa. El promedio de productividad de la gran empresa con relación en América Latina está en 26%, pero en el Perú es solo 6%, lo que significa que tenemos una diferencia tecnológica abismal. En cuanto a composición, de las 2 millones de empresas que hemos mencionado, más de la mitad están conformados por empresas con menos de 10 personas. Donde el gerente general hace de contador, hace de vendedor, hace de productor, almacenero y hace de todo. Entonces, es un sector sumamente crítico. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Pero previamente, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho muy poco. ¿Cuánto de plata destina el gobierno para transformación digital al sector de la micro y pequeña empresa? Cero. No hay inversión. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay son pequeños proyectos, como los que maneja Proinnovate, que son, digamos, concursos para aquellas personas, para aquellas empresas que quieren participar y que a veces 1, 2, 3 veces van participando y son los mismos ganadores. El problema central es que no tenemos un plan, no tenemos un proyecto para elevar la calidad tecnológica de la micro y pequeña empresa. El proyecto es ni siquiera cómo vamos a asimilar el cambio tecnológico que se está produciendo. El problema es que vivimos en una fractura de revolución industrial, donde no se invierte y donde no hay una política clara ni una estrategia. Por lo tanto, nuestra visión de la micro y pequeña empresa para el año 2030 debe cambiar totalmente. Y eso solamente podemos lograr
a través del liderazgo. Y ahora voy a pasar al segundo punto, y con esto termino mi participación en esta rueda. Liderazgo. ¿Qué entendemos por liderazgo? Lo que tradicionalmente podemos decir, el líder se hace y no se hace y estas cosas, ¿no? Pero lo que no entendemos es el liderazgo digital. Y permítanme un minuto centrarme en esa palabra, liderazgo digital. Porque tiene que ver mucho con la tecnología. Cuando decimos que uno de los factores principales del cambio es la tecnología, estamos en lo cierto. Pero no lo entendemos a la tecnología que hoy en día prima, que es las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y dos ejemplos. El primero de ellos es con Kodax. ¿Alguien puede discutir que Kodax tecnológicamente no ha sido una empresa adelantada? Kodax ha sido una empresa súper adelantada y sus líderes conocían de la tecnología muy bien. Pero cuando uno de sus ingenieros inventó la cámara fotográfica digital, ¿qué les dijo? Les dijo, no, guarda ese aparato porque no es nuestro negocio es el rollo digital. Y en el año 2012, Kodak fracasó. No porque sus líderes no entendieran la tecnología, sino porque no supieron llevar la tecnología al negocio. 2022. ¿Alguien puede dudar y alguien puede decir que Google no es una empresa tecnológica? Todos estamos de acuerdo. Pero OpenAI le ganó la batalla. Google hizo lo que ya todos conocemos, la arquitectura Transformer. Pero ¿quién puso la inteligencia artificial generativa en el mercado? OpenAI. Y a partir del año 2022 para adelante, Google tuvo que nadar contra la corriente para llevarle la batalla a OpenAI. ¿Qué fue ahí el efecto? Timing. ¿Y qué es timing? Posicionar el producto en el momento adecuado para que tenga el mayor rendimiento. Entonces, para terminar, si nosotros a la micro y pequeña empresa, al sector productivo, no le damos la oportunidad de que se desarrolle tecnológicamente, no vamos a encontrar el timing del Perú para que pueda tener un nivel de desarrollo que supere pues esa baja barrera de estar por debajo del 40% de la media de América Latina. Okay. Muchas gracias. Han estado muy interesantes las participaciones de nuestros especialistas y para hacer esto más enriquecedor quisiera pasar a preguntas del público, no sin antes hacer un breve resumen de lo que nos han dicho nuestros expertos. Bueno, Filiberto nos habló del gran impacto que tiene impulsar la tecnología y la IA en las MIPES, que son alrededor del 99% de las empresas en el país, pero focalizado en no solamente la tecnología, sino en el cambio del mindset. El mindset de romper la inercia de las cabezas de las empresas y de sus trabajadores para poder adoptar estas tecnologías, teniendo en cuenta pues que tener la IA es tener a un experto de todos los tipos de áreas de conocimiento de una empresa a la mano, ¿no? Herbert también nos habló de MIPE, de su experiencia en MIPE digital del gobierno, ¿no? Y de cómo había visto de primera mano el impacto que había tenido estos concursos en las empresas que habían ganado, pero era muy pequeño aún el impacto, un reducido cantidad de beneficiarios cuando estamos hablando de varios, bueno, más de 1 millón de microempresas que requieren dar el salto tecnológico, ¿no? Y también de la importancia de cómo articular la universidad y hacer que el Estado también haga o invierta más. Por otro lado, Alex nos ha comentado, bueno, en su presentación también muy interesante, acerca de estos nichos que existen para desarrollar el ecosistema digital con emprendedores que tienen que necesariamente usar IA, este nicho verde que nos comentó, muy interesante, y que en minería y en las micro y medianas empresas, si no
aprovechamos la tecnología, simplemente lo que vamos a hacer es hacer que la brecha sea más grande, ¿no? No hay puntos intermedios. También nos habló de organismos multilaterales, un poco de benchmarkear y ver qué es lo que están haciendo otros países como Arabia Saudita. Lo importante es que es invertir en educación, en capacitación, y que el universo de aplicación, en este caso de uso, es inimaginable, ¿no? Finalmente, Wilfredo nos comentó también sobre una radiografía, un diagnóstico de las micro y pequeñas empresas, que básicamente no hay medianas empresas, están empresas que son muy chicas o muy grandes y que la brecha de tecnología es gigante y que uno de los habilitadores para aprovecharla es el denominado liderazgo digital, que finalmente el denominado como llevar la tecnología al negocio. Muy, muy interesante, muchos puntos de vista diversos, y para concluir el panel, bueno, quisiera pasarle el micro a ustedes, a la audiencia, a ver si tienen algunas consultas, por favor. Sí, ahí puede especificar si la consulta es para el panel o algún especialista de su preferencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo mío más que pregunta es algo para añadir. En los años 70, siglo pasado, salió un libro llamado La Revolución de la Inteligencia, y el autor era Luis Alberto Machado, que era un abogado y pensador. En su libro él dice que cualquier ser humano puede volverse más inteligente si se propone lograrse más inteligente. Entonces, del año 1979 a 1984, en esos 5 años de gobierno, él habló con el presidente de Venezuela, que es su país, y con el ministro de Educación, y logró que se enseñara cursos de desarrollo del pensamiento para el desarrollo de la inteligencia en todos los colegios de Venezuela. Y durante esos 5 años se formó alumnos con más inteligencia en Venezuela, con resultados positivos. Lástima que con el cambio de gobierno se dejó de lado, ¿no? Pero el presidente creó el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia en Venezuela, y él fue nombrado ministro de Desarrollo de la Inteligencia, humana, claro, ¿no? Ministro de Desarrollo de la Inteligencia. Eso sería una experiencia positiva que aquí en Perú se podría replicar también. Todos estamos hablando en este congreso de inteligencia artificial, pero nosotros pensamos que también es para beneficio de los seres humanos, de los hombres. Para eso utilizamos la inteligencia artificial, para beneficio de los humanos. Y desarrollar la inteligencia de los seres humanos también es importante. Así que no debemos olvidar eso. Creo que es algo muy importante que debemos tener en cuenta en el desarrollo de nuestras políticas de Estado peruanas. Un Ministerio de Desarrollo de la Inteligencia Artificial y Humana sería algo bastante positivo. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Hay una consulta por ahí al fondo, a la derecha. Buenas tardes con todos. Felicitaciones por la participación de los ponentes. Muy enriquecedor a nivel de contenido. Bueno, mi nombre es Gabino Tocto, soy de profesión también ingeniero de sistemas. Ya hace mucho tiempo también ando en el mundo de la transformación digital y ahorita de la IA. Quiero complementar con algo y también hacerle una consulta, ¿sí? Recientemente hemos ganado el Startup Perú con el tema se llama el Startup Yo Lo Hice, que se basa en lo que es, partimos desde el arte para luego digitalizarla y que se convierta en algo tangible, digamos una prenda, una taza y todo ello, ¿no? Y vamos a usar tecnología e inteligencia artificial. Pero no nos basamos solamente en el hecho de usar la tecnología. Hay algo curioso que justo en estas semanas hemos estado recorriendo con mi socio a las distintas instituciones educativas públicas, partiendo desde la cultura de cómo el arte puede cambiar esto, ¿no? Y nos hemos encontrado con una realidad puede sonar feo, algo bien triste, ¿no? En el sentido de que, y relacionado a lo que comentaba el primer ponente, parte mucho de la cultura, ¿no?
del hecho de cómo usa la tecnología y también cómo el arte va a impulsar hacia estos docentes y estos niños para que se desarrollen, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que muchos de estos docentes, es más, de los directores, dicen los docentes no quieren ir a las capacitaciones, no quieren ver sobre estos temas, ¿no? Entonces se relaciona mucho a que esto parte de un tema de educación, ¿no? La cultura. Entonces, ¿cómo se vincula a que la tecnología no solamente es, claro, la IA bonita, la tecnología? El otro ingeniero decía, claro, estamos en una fractura tecnológica, porque es más, las educaciones, ¿cómo hacían el registro en papel? Habiendo tanta tecnología súper simple con un celular, descargar y ya está, ¿no? Entonces, ¿a qué va esto? A que yo creo que hay pilares base para poder potenciar y que esta inteligencia artificial, tecnología en general, la transformación tanto de las MIPES y pequeños negocios, avancen a mayor velocidad, pero con un tema de cultura y educación, ¿no? Es más, y un casito súper breve, justo ahora bien las noticias me la pasó mi hermano en el grupo de familia que tenemos, que en EdSalud y justo en las ponencias anteriores que están usando la inteligencia artificial, recién ha habido un caso donde una señora le han diagnosticado el tema de próstata, un diagnóstico equivocado a una señora. Entonces, si nos damos cuenta el nivel del uso de la tecnología o no tecnología para dar los diagnósticos médicos, ¿no? O sea, si nos ponemos a cranear si este diagnóstico erróneo es para un hombre, o sea, nos la creemos y ya está, o sea, y se acabó todo. Entonces, ahí vemos el impacto que la tecnología, bien liderada, con una buena educación, con unas buenas bases fundamentales de cómo funciona, esto puede tener mucho impacto positivo, ¿no? Y la pregunta es para cualquiera de los ponentes es, ¿cómo desde el lado corporativo, desde el lado empresarial y nosotros como, creo yo, profesionales con esta alta capacidad del uso de la tecnología, realmente cómo podemos aportar a todas estas deficiencias que actualmente pasa en nuestra sociedad? Ok, ¿quién quisiera contestar la pregunta? Filiberto, porfa, el micrófono está… Hola. Bueno, desde el lado empresarial, yo también soy empresario ya más de 20 años, y yo creo que como dijo Basadre, ¿no? El Perú tiene sus problemas, pero también sus oportunidades. Todos los países de Latinoamérica tienen sus problemas. México, 25.000 homicidios al año. O sea, es una cosa el narcotráfico. Acá estamos, pues, que homicidios, con toda la delincuencia que hay, están 5.000 homicidios al año. O sea, sabemos los problemas que tiene nuestro país, pero también tenemos muchas oportunidades. Entonces, yo creo que el empresariado lo que tiene que hacer es mente positiva. Hay que transmitir optimismo y positivismo a todo el Perú. Yo conversaba con unos amigos también empresarios y a sus hijos los están enviando al extranjero a estudiar y me dicen, el Perú es un país inviable. Yo les estoy diciendo a mis hijos que se queden afuera, que no regresen al Perú. Yo les digo, yo a mis hijos mis hijos están estudiando acá, lo que sí les digo, lleven su maestría y regresan a hacer empresa acá. Si no, ¿quién va a sacar el Perú adelante? Entonces, y mis amigos me decían, no, yo le voy a decir a mis hijos, cuando arreglen el Perú, recién le voy a decir a mis hijos que regresen. ¿Y quién va a arreglar el Perú si no somos nosotros? O sea, los peruanos. Y regresando al tema de la tecnología, de la IA, a lo largo de la historia han habido varios avances tecnológicos. Cuando se crea la escritura, Sócrates estaba en contra de la escritura. Decía que eso iba a destruir la memoria humana, porque al escribir todos iban a ver signos y la memoria se iba a perjudicar la memoria humana. Cuando se crea la imprenta en el siglo XV, en ese tiempo estaba pues la Iglesia Católica gobernando, ¿no? Tenía mucho poder y dijo que la imprenta iba a destruir el conocimiento, porque como se iba a masificar, todo iba a colapsar, iba a haber mucha información. Y la historia nos ha demostrado que no ha sido así, que la escritura y la imprenta han mejorado el conocimiento humano. Igual es con la inteligencia artificial. Entonces,
Tienes unos pesimistas que están metiendo a los chicos que la inteligencia artificial es negativa y que luego los robots van a matar a los humanos y etcétera, etcétera. Y tienes por el otro lado nosotros, que tenemos que estar en el lado pesimista, optimista, y tienes dos vertientes, la vertiente de la escasez y de la abundancia. ¿En cuál estamos nosotros? Porque dicen, y justo en la minería, no hay agua en el Perú. Tienes millones de litros de agua que se pierden en los mares y tenemos un mar bendecido. Millones de litros de agua. Ahí que está faltando tecnología, porque también hay mineras que están desanilizando el agua. Y del agua del mar, o sea, luego dicen, no tenemos energía, el escenario de la escasez. Tenemos millones, el Perú es un país bendecido de sol. En Arequipa, Alemania, tiene mayores centrales hidroeléctricas fotovoltaicas o centrales fotovoltaicas que el Perú. Arequipa es un país bendecido de energía solar. La radiación que hay, o sea, y esto está pasando con la inteligencia artificial igual. Entonces, nosotros como empresarios tenemos que transmitir ese optimismo. Problemas tenemos, pero estaba ahí comentando, en una universidad han invertido $3 millones en laboratorios. Bueno, lo digo, la Universidad de Lima nos invitaron. 3 millones en un laboratorio de tecnología, de inteligencia artificial. O sea, entonces tenemos el bono demográfico, 2 millones de jóvenes que van a votar ahora en las elecciones. Eso no lo tiene. En Europa ya hay gente más adulta que jóvenes. Acá estamos. Si nosotros aprovechamos toda esa juventud que tenemos y empiezan a usar la inteligencia artificial, nadie nos para. Y justo estamos en esta ola, por eso digo. Entonces hay que ser optimistas, hay que ser positivos. Yo estaba la vez pasada, que bueno, siempre viajo a las minas, 5 de la mañana, mira, en los comedores, la primera noticia que todo el mundo ve son, la violaron, robaron el celular, lo mataron, o sea, tu cabeza full de noticias negativas. Hay que apagar eso, hay que ver las noticias positivas. Entonces eso te entra a la cabeza y tú todo eres negativo, pues. ¿No? Los chilenos dicen que el Perú es un país bendecido, están invirtiendo acá. La vez pasada salió en gestión. 2 empresarios chilenos dicen que el Perú es un paraíso. Están invirtiendo en agricultura. Van a salir estos proyectos de irrigación, Chavimochi, Majesiguas, miles de hectáreas. Yo estuve la semana pasada en Ica. Los viñedos que hay, es extraordinario. Imagínense si salen proyectos. ¿De quién depende que salgan esos proyectos de irrigación, los proyectos mineros? 60.000 millones de dólares de proyectos parados de minería. ¿De quién depende? Los principales, eso lo dijo Obama, los principales cambios del mundo lo ha hecho la sociedad civil, o sea, nosotros. Actualmente la semana pasada hemos tenido un foro con el capítulo de ingeniero Fanola, ¿no? Toda la directiva del capítulo, y lo pongo también en el debate, el uso del espectro de 4G, 5G para zonas industriales. Canadá, país minero, Canadá, Australia, Japón, bueno, Japón no es país minero, pero igual, tienen liberadas las bandas de 4G, con eso termino, y acá el Ministerio de Transporte no quiere liberar las bandas, no sé por qué demora acá, lo digo directamente, yo he estado en varias reuniones con ellos, y eso si no tenemos las carreteras, ¿cómo vamos a propiciar que haya inteligencia artificial? Por ejemplo, una aplicación en minería de tajo abierto, pones los explosivos electrónicos, apenas explotan, esa data se tiene que transmitir. La única red que funciona es la 5G. Wi-Fi ya no funciona en minería, Wi-Fi no funciona en zonas industriales, pesquería, agricultura, petróleo. Entonces necesitamos, en Japón se han liberado las bandas para uso industrial, o sea, no dependemos de los operadores. La empresa va, solicita al ministerio su banda, se le otorga, instala su red privada. Eso va a generar trabajo a miles de ingenieros electrónicos, telecomunicaciones, aplicaciones. Vamos a industrializar. Eso es lo que están haciendo todos los países desarrollados. Entonces tenemos que poner en el tapete eso,
que se liberen las bandas para justamente propiciar la tecnología. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Filiberto. Tengo dos últimas preguntas, la van a Dos últimas hacer preguntas. y luego la responden. Primera pregunta y segunda pregunta. Solo pedido para más preguntas, sea breve, Sí, que sí, nuestros panelistas también sean… Sí, concretos bueno, para- principalmente para todos, esto creo que va para todos en general, el tema es generalizado. La verdad que sí me parece interesante el tema de potenciar la micro y pequeña industria, porque prácticamente es yo considero que la micro y pequeña industria es la que prácticamente dinamiza la economía del país. Y por ende yo considero que ahí debe haber un gran compromiso y esperemos que el próximo presidente, que posiblemente entre el próximo año, se concentre todos los recursos en potenciar ese punto que está bastante flojo y por muchos años, ¿no? Por tal motivo yo también comparto su posición que habló al tema de la negatividad, ¿no? Al final de cuentas, la tarea la tenemos nosotros. Está en nosotros, en cómo nosotros de alguna manera con nuestra experiencia laboral adquirida en otros lugares, de qué manera nosotros podemos generar valor a nuestro país a través de la generación de proyectos, cosas así, que de alguna manera aporten al crecimiento de nuestro país. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, así de sencillo, así de simple. Y estoy totalmente de acuerdo el tema de la prensa, que lo que hace es distraer a la gente y no pensar en cosas que realmente sí son importantes, que es que nuestro país salga adelante. Entonces nosotros tenemos todos los potenciales para poder tranquilamente igualar a un Singapur. ¿Por qué no lo podemos hacer? Tenemos todo, pero nos falta, como dijo acá el ingeniero Wilfredo, capacidad de liderazgo y tener objetivos claros y estar seguros de que los vamos a conseguir. Muchas gracias. Gracias. La segunda pregunta. Buenas. Muy interesante la aplicación de la IA, y para escalarla, como dice el ingeniero, hay que aplicar la estrategia. Nos ha explicado muy bien la parte del análisis de la estrategia, pero me gustaría saber, una cosa es el análisis y otro caso es la aplicación, la ejecución de esa estrategia. ¿Qué dificultades ha encontrado en las empresas que ha asesorado en esta ejecución de la estrategia ya explicada? Muchas gracias por la pregunta. Alex. Y con esto concluiríamos, pero… Sí, hay varios niveles de desafíos y problemas que encontramos. El primero que encontramos, y tiene que ver un poco con la pregunta, la anterior, la tras anterior, que era un poquito más profunda. Para mí, una de las grandes dificultades que encuentro es el ego. Como ejemplo, tuve la gran suerte de ir becado a estudiar afuera en una gran universidad y me dieron a escoger otro programa aparte de la maestría en negocios y escogí el del emprendimiento, y el primer día que fui a la clase de emprendimiento recibí una lista de todos los proyectos de las escuelas de ingeniería y de la escuela de ciencias en las que yo me podría involucrar como estudiante de negocio. Cuando regreso al país he querido tratar de hacer lo mismo en alguna universidad de aquí de nuestro país, privada, nacional, y ha sido imposible. Los egos de los que lideran la escuela de negocio y los que lideran la escuela de ingeniería y los que lideran la escuela de ciencias no se ponen de acuerdo. Y entonces me ha sido imposible que podamos juntar a las tres cabezas o más imitar un programa sin mirar al que yo fui educado y en el que me parece que fue exitoso. Porque cuando ves eso, las empresas vienen y contratan a las universidades, y contratan a los científicos, y contratan a los ingenieros, y contratan a los MBAs para hacer proyectos en conjunto. Pero cuando estamos separados porque los egos priman, no se hace nada. Y eso es un poquito lo que también encontramos en las empresas, ¿no? Los egos comienzan a primar muchas veces, pero más allá de eso, saquemos ese lado personal de la discusión. Creo que una de las cosas que encontramos a la hora de desarrollar y armar estrategias es el mindset. Bien hablábamos del mindset digital, ¿no? La mentalidad digital cuesta todavía. Todavía hoy se penaliza el error, y en un mundo digital que avanza tan rápido, si no abres a experimentar y más bien castigas el error, entonces matas esa cultura digital, esa mentalidad digital.
Cosas como esas que parecen tan básicas son las que normalmente encontramos a la hora de implementar estrategias con tecnologías emergentes. Entonces, mi recomendación ahí es trabajar en la mentalidad de la gente, comenzar con los básicos. Normalmente, acabo de cerrar esta semana un curso de mentalidad de datos e IA, como decía, con un corporativo. Al principio, estas son clases, son 12 sesiones. Al principio todos los alumnos, no, la teoría no, vamos directamente a trabajar sobre ChatGPT, vamos directamente a trabajar sobre NoVLM y sobre Gemini y sobre Grok y tantas herramientas que hay. Y los tuve de alguna manera apoyado con el personal de la compañía a entender los fundamentos, a entender los básicos, a entender los conceptos, y el resultado ha sido 15 proyectos espectaculares de cómo ganar eficiencia, de cómo ganar productividad, de cómo agarrarle dinero a la empresa. Pero la mentalidad es básica, porque así como la inteligencia artificial tiene muchas ventajas y oportunidades, también tiene muchos riesgos y también tiene muchas debilidades. Y conociendo los conceptos y las bases es que podemos manejar ambos mundos. Así que va un poco por ahí, espero haber contestado un poco la pregunta. Hay varias cosas que en realidad encontramos, pero un poco para resumirlas. Muchas gracias, Alex. Muchas. Bueno, damos por concluir el panel. La verdad que es un tema que podría tomarnos mucho más horas. Hemos tratado de hacer la síntesis lo mejor posible, así que nada, un fuerte aplauso para los panelistas. Muchas gracias, felicitaciones. Ahora pasamos a la entrega de diplomas, muy buenas recomendaciones. Ingeniero Frei Ortiz, por favor. Y el ingeniero Azurza, por favor, para la entrega de los diplomas. Muy bien, a ver, para la foto, por favor. Por favor, luego de la foto principal, queremos hacer una foto grupal. Qué buen recuerdo sería de que todos tengamos esta foto grupal. Vamos a ordenarnos acá delante del estrado para ver cómo salimos en la foto. Creo que los más altos deberían salir arriba y los de los medianos acá. También nos quedamos, claro, todos nos quedamos, todos. Vamos a sacar la foto. Pueden subir también los... Pero algunos tienen que estar acá, si no, no alcanzamos todos. Pablo. Ya, los ponentes arriba y los participantes acá. Está bien, ya, no importa. Ah, ya, bueno, está bien, ya, bueno. Acérquese. A ver, Winston, tú nos dices... ¿Está bien? ¿Están tapados? Acérquese.
Tenemos un pequeño break de 10 minutos y volvemos.